El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? Entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndole echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quieres decir? ¿Qué quiere decir eso, si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Bueno, el día de hoy podemos descubrir en el Evangelio dos partes interesantes que vienen ya a dar un gran impulso a el Evangelio de San Marcos. Estamos prácticamente en el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos es el más corto de los tres, tiene 16 capítulos y ya estamos en el capítulo 9. Ya pasamos un poco más de la mitad del Evangelio de San Marcos. Y es precisamente el sentido de la fe. Ya desde, desde el Antiguo Testamento, el sentido de la fe era muy importante. ¿Por qué? Porque la fe es el reconocer a Dios como nuestro Padre. Todo el Antiguo Testamento se puede resumir en una frase, que es la primera alianza, o más bien la alianza de la Pascua judía.
Yo seré para ti un padre y tú serás para mí un hijo, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y es esta conciencia del pueblo judío, pero lamentablemente pierden de vista esto y van siempre a estar detrás de dioses extranjeros. Uno de los más nombrados en todo el Antiguo Testamento, Baal, que es ese Dios con cabeza de toro que se ponían llamas o carbones ardiendo en sus manos y se arrojaba a los niños recién nacidos. Y creo que casi 3000 años después seguimos haciendo lo mismo, ya no entregándole los brazos, pero el aborto que se sigue manteniendo es el asesinato de esos pequeños inocentes. Y dirán, bueno, pero es que en el tiempo de Jesús no se nombraba eso. No, pero tenemos la carta de Ogneto. Capítulo que se llama Los cristianos en el mundo, y hay una cuestión interesante. Dice: los cristianos en el mundo tienen hijos, pero no se deshacen de los hijos que coinciden. Entonces debemos estar siempre atentos. ¿Cuál es el primer paso para descubrir que tenemos fe? Cumplir la voluntad de Dios. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos todavía de los 10 mandamientos? Si no nos acordamos, pues es muy bueno que vayamos a repasarlos, porque a veces estamos como el chiste, el padrecito que empieza a repasar los mandamientos porque le habían robado su bicicleta. ¿Y cuántas veces nosotros pues nomás no sabemos ni cuál es el 4.º mandamiento o el 5.º mandamiento, o medio no lo sabemos y ahí los andamos intercambiando de lugar? Bueno, no importa que los intercambiemos de lugar, pero que nos acordemos de los 10 mandamientos. ¿O quién se acuerda de los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Y son precisamente el primer filtro para saber que tenemos fe. Porque, ¿qué es la fe en la práctica? Sino tener la confianza en aquel que sabemos que nos ama. Pero a veces, hasta los que sabemos que nos aman no les hacemos caso. ¿Cuántos de nosotros de niños nos llevamos un montón de golpes, enfermedades y todo por no hacerle caso a mamá? Que si estábamos lloviendo y hacía un frío tremendo y nosotros en playera mojándonos, y nuestras mamás: tápate porque te vas a enfermar, tápate porque te vas a enfermar. No nos tapábamos y terminábamos enfermos. O cuando estaban jugando en la orillita: pues mira que quítate de ahí o te vas a caer, quítate de ahí o te vas a caer, hasta que por allá va a caer. Y entonces esa famosa frase de nuestras madres: te lo dije. Igual es Dios. Dios nos da la oportunidad de estar sirviéndole y nos pone 10 mandamientos que podemos resumir en 2, que al final podemos terminar resumiéndolo en 1. El mandamiento del amor. ¿Cuánto amamos? Y aquí viene lo interesante. El día de ayer el Evangelio nos presentaba precisamente la ley del amor. Pero no solamente la ley del amor, sino la ley del perdón, que el perdón es la máxima expresión del amor. Pero ¿qué es lo que ahora nosotros entendemos por amor? Pues un sentimiento. Ayer en la celebración que tuve con los niños, pues les preguntaba: para ustedes, ¿qué es el amor? Y pues salieron desde el cariño, sentimiento bonito, y terminaron con que me regalen cosas. Y dije: pues qué materialistas me salieron. Pero eso no es el amor. Sí, es parte de cómo podemos demostrar el amor, pero no es el amor. Santo Tomás de Aquino, ahí en la Suma Teológica, pone: el verdadero amor no es un sentimiento, así que dejemos de lado el sentimiento. Es una decisión.
porque es desear y procurar el bien a la persona amada. Entonces, es como clásico allá en la Ciudad de México, pues es muy tradicional que las personas mayores salen y barren su pedacito de calle todas las mañanas. Pero es bien fácil saber cuando están enojadas con las vecinas, porque cuando están bien van y le barren también a la vecina, recogen, y cuando están enojadas ahí va toda la basura para la vecina. Y aunque estemos enojados podemos seguir haciendo el bien. Esta frase del Señor, amen a sus enemigos. Pues humanamente, ¿cuál voy a querer amar a mi enemigo? Más bien quiero ahí apretarle el pescuezo a ver si se muere. Pero, ¿para qué estamos batallando? Si el Señor nos dice, si tú aprendes a hacer el bien, tú te liberas de esos sentimientos negativos. Y aprendes a servir al Señor en tu hermano. Por ahí, otras grandes olvidadas, las obras de misericordia. Sufrir con paciencia las flaquezas de los débiles. Pero ¿qué es lo que hacemos? Pues nos enojamos, gritamos, pataleamos porque ya no aguanto a mi vecino, ya no aguanto a mi compadre, ya no aguanto a mi hermano. No, ahí paciencia, pedirle al Señor la paciencia. Dice el Evangelio, si ustedes piden al Señor el Espíritu Santo, el Señor se los concederá. Pero nuestra oración, ¿qué es? Ay, Señor, mira, que me gane la lotería. Ay, Señor, mira, es que mi carrito ya está muy viejito, quiero un carrito nuevo. Y estamos, pídele y pídele y pídele y pídele. ¿Y cuando le ofrecemos algo? Si estamos enfermos, ay, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Si estamos en un problema, ay, Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Y quién puede decir como San Pablo, completo en mí los sacrificios que le faltan a la pasión del Señor? Y no es que a la pasión del Señor le falte algo, sino más bien nuestros sacrificios los volvemos redentores. Esta clase de demonios solo sale con oración y ayuno. Y es más, nuestro señor arzobispo, en mayo los sacerdotes vamos a tener ejercicios espirituales. Y el Señor ha pedido, todavía no lo hace totalmente público, sino en varias reuniones ya lo ha mencionado. Quiere que toda la arquidiócesis se una en oración y en ayuno y sacrificios para que el Señor nos dé las gracias que tiene preparadas para nosotros como sacerdotes. Y va a hacer un escrito para mandarle a todos los niños de la catequesis para que también hagan sus pequeños ayunos, para que hagan sus pequeños sacrificios para los sacerdotes. Y aquí, como decía, creo que lo dijo el arzobispo de México, Luis María Martínez, en su tiempo, decía, estoy convencido, en algún lugar donde hay un sacerdote santo, la comunidad se vuelve santa. Pero ¿qué es lo que hacemos? Ay, es que este padrecito ya anda aquí y anda allá y andamos critíquelo y critíquelo. ¿Y quién se pone a pedir por él? Por ahí esa frase también que se dice, pues los sacerdotes son como los aviones. Cuando están volando, ¿son noticia? Pues no, ¿verdad? Pero si se cayó un avión, pues ya se volvió noticia. Inclusive hasta tienen un programa especial ahí en este canal de National Geographic, Mayday Catástrofes Aéreas, y ponen ahí todo lo que sucedió para que el avión se cayera. Pero cuando están volando normal, pues ¿qué? Si se atrasó tantito, pues tampoco fue noticia porque llegó a su destino. Igual los sacerdotes, cuando un sacerdote está haciendo lo que le corresponde hacer, pues no es noticia. Pero no digan que falló en algo porque se vuelve noticia. Y a veces no que caigan en pecados, sino simplemente porque a veces también
se nos puede ir la lengua y decimos un término mal y pues ya está por ahí. Por ejemplo, este arzobispo que dijo, es que las madres solteras se están volviendo una plaga, y casi todos los medios de comunicación cuelgan al padrecito porque dijo que las madres solteras eran una enfermedad. Pues no. O lo que le pasó al Papa Benedicto en su momento, cuando va a Ratisbona cita a un pensador islámico que citaba una parte de que el fundamentalismo musulmán era un error de la lectura del Corán. El Papa habló en contra del Corán y todo el mundo árabe ya estaba pensando cómo atacar el Vaticano. Hasta que el Papa dice, no, pues espérenme, los medios de comunicación han hecho esto, porque la frase que yo dije fue esta, y está el escrito. Y es así, muchas veces nos dejamos llevar por lo que se dice, y no estamos en esa fe en el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, tenemos una fe sólida? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, confío en el Señor? Porque muchas veces podemos decir creer en el Señor, pero oh sorpresa, en cuanto Satanás y los demonios ven al Señor, lo reconocen, creen en Dios los demonios. Una diferencia, el demonio no confía en Dios. Nosotros confiamos en Dios. Nosotros tenemos esta fe suficiente, porque si no, esta es una de las más breves oraciones, pero de las más efectivas. Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Señor, yo quiero confiar en ti. Porque a veces nos pasa como esa historia. El alpinista que se va a un barranco y se logra agarrar de una rama y está en oración, Señor, sálvame. Señor, sálvame, mira que estoy en peligro. Y de repente, suéltate. Ay, no, pero es que si me suelto me voy a matar. Suéltate. Total, no se soltó. A la mañana siguiente lo encuentran muerto congelado a 60 centímetros del piso. Y todo es porque no le creemos todavía al Señor. ¿Cuántos de nosotros sufrimos por nuestras necesidades materiales? Y el Señor sigue diciéndonos, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Más aún, nos dice, las aves del cielo no siembran ni cosechan, ¿y cuánto han visto a un pajarito morirse de hambre? Las flores del campo no tejen ni hilan, ni Salomón ni en toda su grandeza logró vestirse como una de ellas. Ahorita en nuestra región, pues podemos ver nuestros cerros, están verdes, están ya en algunos tornándose un poco amarillito, esta mostaza silvestre. Y en unos cuantos meses, todo va a cambiar. Y esa hermosura que tienen los cerros, sabemos que el próximo año va a volver a llover y se van a volver a poner verdes. Porque el Señor nunca abandona a su creación. Nosotros tenemos el don de la libertad. ¿Y por qué nosotros, viendo las maravillas del Señor,
seguimos incrédulos? ¿Por qué nosotros, en lugar de tenemos un problema, hay que hacer oración? Ay, no, es que voy a ir con la bruja para que me haga la limpia porque ya estoy salado. ¿O cuántos de nosotros no salimos de casa sin antes ver el horóscopo? ¿Y el Señor qué nos dice de todas estas prácticas? Las aborrezco. ¿Por qué? Porque seguimos confiando en cosas externas menos en Dios. Esta es la invitación que hoy nos hace el Evangelio. Dejar de ser gente incrédula para vivir realmente nuestra vocación a la santidad. Igual el día de ayer, esta exigencia que Dios nos hace: sean santos como su Padre Celestial es santo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué estamos haciendo para estar en este camino? El Señor quiere que seamos felices. Pero la felicidad, pues no es estar con una sonrisa de oreja a oreja todos los días, sino es aprender a vivir y a disfrutar cada momento de nuestra vida. Para muchas mujeres, el momento más feliz de sus vidas es cuando tienen un hijo. Y les pregunto, ¿fue todo vida, dulzura y esperanza? No, ¿verdad? Ya hacen su carita desde antes de que vayan a nacer, que ya empezaron las contracciones y esos dolores, y se va aumentando. Pero ¿qué pasa? En cuanto tienen a su hijo en sus brazos, ¿qué pasa? ¿Se fue el dolor? Pues no, el dolor sigue. Ya no lo notan por la felicidad que tienen, pero el dolor sigue ahí. ¿Y es un dolor que les cause rencor después? No. Es eso lo que nos pide el Señor, que nuestros dolores, nuestros sacrificios, los veamos como un paso más para llegar a la santidad. Todo está en cómo lo vemos. Porque si lo vemos como algo negativo, como algo malo, pues vamos a terminar renegando hasta de Dios. Pero si lo vemos como esta oportunidad, esta frase que descubrí del autor C.S. Lewis, famoso por las Crónicas de Narnia, creo que es uno de sus libros más famosos, que decía: el verdadero amor de Dios se nos demuestra en el sufrimiento, en dos vertientes: en que nos permite sufrir a nosotros y en que el sufrimiento mayor nos ganó la salvación. Así que comprometámonos. No les voy a decir que se vuelvan unos mártires o como una práctica antigua de flagelarse todos los días, pero hagamos pequeños sacrificios. Hagamos pequeños ayunos para que podamos ir creciendo en nuestra fe. ¿Qué sacrificios podemos hacer? ¿Quién de ustedes ya no puede vivir sin su celular? ¿Quién de ustedes no puede vivir sin ver la telenovela o el fútbol? Pues ofreciéndoselo a Dios. Pues hoy no voy a ver la telenovela, hoy no voy a ver el fútbol, hoy no voy a tocar el celular. O los famosos vicios, ¿verdad? Ay, es que esos refrescos oscuros con gasecito, ay, no podemos vivir sin ellos. Pues hay que tomar agüita, hasta va a ser mejor para nuestra salud. Y de esa forma, con esos pequeños sacrificios, nos vamos a ir fortaleciendo
espiritualmente. Como decía el Papa Benedicto, la fe es como cualquier músculo. No sé si a alguien se ha quebrado algún hueso y se lo hayan enyesado, o hayan visto a alguien que se haya quebrado un hueso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando les quitan el yeso, ¿cómo está ese músculo? Pues está todo flaquito. ¿Por qué? Porque no tuvo actividad. Y hay que empezar a hacer ejercicios de rehabilitación para que vuelva a crecer. Así, nuestra fe con todos estos pequeños actos, pues va a ir creciendo. Y vamos un día a poder tener esa fe. Mientras que nuestra oración de todos los días sea: Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.